un mundo en constante cambio que usted merece entender, porque es imposible interpretar la realidad que vivimos sin conocer cada uno de sus colores. Porque muchos son los tonos de la actualidad. Presentamos Matices. Una producción de Noticias Monumental. Son las 2:07 de la tarde. ¿Qué tal? Buenas tardes. Bienvenidos a Matices, este programa de Radio Monumental, que es una producción de Noticias Monumental en el que buscamos debatir, aprender, profundizar, entender los fenómenos sociales y políticos de lo que ocurre en Costa Rica y en el mundo, con más chance de detenernos que lo que se hace en un noticiero, hablando profundamente de temas muy difíciles de hablar, por la complejidad de la mayoría de ellos. Hoy es un lunes cargado de noticias. En primera instancia, la Corte Suprema de Justicia, como era muy previsible, declaró inadmisible el recurso de 20 diputados para que reconsiderara la reelección del fiscal general. A todas luces, para los expertos, esto ha sido una intromisión de poderes. La Corte no solo declara inadmisible, sino que aprovecha, como lo habíamos también ya previsto, solicitarle respeto a la división de poderes a la Asamblea Legislativa. No pegamos nada más en la cantidad de magistrados. Yo dije que los 22 iban a votar así. Votaron 20 contra 2 que están dispuestos a que la Asamblea Legislativa tome algunas decisiones por ellos. Pero bueno, esta ha sido la decisión final de la Corte. Esto va a provocar que esta tarde el fiscal general Jorge Chavarría sea juramentado por la Corte Suprema de Justicia. Esto en primera instancia. En segunda instancia, el presidente Solís ha convocado a todos sus ministros a una reunión en Casa Presidencial, donde están precisamente en este instante. Quiero saludar a Isel Martínez, nuestra productora, que estará hoy conmigo. Alex anda en cobertura hoy, así es que estaremos ella y yo. Isel, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes. En presidencia nos deben odiar por echarles a perder las reuniones. Ok, probablemente. Sí. Es parte de... No estaba incluida en la agenda oficial del presidente Solís. Sin embargo, hoy no estamos diciendo que es ninguna reunión secreta, porque cuando llamamos a preguntar nos confirmaron que efectivamente ahí estaban todos los ministros con el presidente Solís. En temas internacionales, por supuesto, sigue el tema del ébola. Ha dicho el CDC, el Centro de Control de Enfermedades de los Estados Unidos, que hablar del ébola como si fuera cualquier otra infección es inaceptable, mientras la Caja y el Ministerio de Salud anunciaron hoy algunas medidas. Los trajes tipo 2, por ejemplo, que se van a utilizar en su prevención. Hoy hablamos con Médicos Sin Fronteras, ellos usan trajes tipo 3, así es que ojalá que sirvan bien si algún caso llega a Costa Rica, y eso es parte de lo que tenemos. Otra medida que se anunció importante es que en caso de que se dé eventualmente algún caso de ébola, se va a atender en el Hospital de Alajuela y en el Hospital Nacional de Niños. Sí, solo 2 hospitales. El Hospital de Alajuela, que es el más moderno, ¿verdad? De los hospitales clase A que hay en nuestro país, y el Hospital Nacional de Niños, que atiende enormes complicaciones de salud, digamos, de enorme complejidad, enfermedades de enorme complejidad en poblaciones vulnerables, y que siempre ha salido avante, ¿verdad? En estos y temas. Ahí sí vale la pena dar el mérito, que por cierto es el mejor hospital en esa categoría de niños de la región, ¿verdad? Sí, sin duda alguna. Sí. Pero bueno, son las 2:11. El tema que traemos hoy de fondo es el seguro de salud para las parejas del mismo sexo, un logro que ha conseguido el abogado Yashin Castrillo por medio de recursos presentados ante la Caja Costarricense de Seguro Social, que finalmente cede a la pretensión de don Yashin, y lo hace. En las últimas semanas esto se ha dado a conocer como una decisión unilateral de la Caja, pero no es así. Esto ha sido una lucha legal de don Yashin, que nos acompañará el día de hoy y que ahorita lo vamos a presentar. A esta hora, 12:11, vamos a presentarles nuestro boceto. Las grandes obras inician con un borrador. Para elaborar el tema de hoy, este es nuestro boceto.
En marzo del 2010, el abogado Yashin Castrillo interpuso una acción de inconstitucionalidad para reformar el párrafo 15 del artículo 10 en el reglamento de seguro de salud de la Caja. El apartado definía como compañero al hombre o mujer que convive en unión libre, en forma estable y bajo un mismo techo con otra de distinto sexo. La modificación al reglamento solicitaba incluir dentro del apartado con otra del distinto sexo o del mismo sexo. La solicitud no fue aceptada en su momento debido a que los miembros de la Junta Directiva de la Caja afirmaron que para tomar la decisión se requiere de criterios jurídicos que determinen el impacto, alcance y la conveniencia técnica de la propuesta. No obstante, el 22 de mayo la Junta Directiva de la Caja aprobó una reforma al reglamento, el 22 de mayo la Junta Directiva de la institución acordó extender el beneficio por 3 meses. Posteriormente, así es, el llega pasado, el 9 de octubre. Sí, donde la Junta Directiva aprobó una reforma al reglamento del seguro de salud. Así es. De hecho, uno de los cambios más importantes es que se modificó el concepto de seguro familiar por beneficio familiar, es decir, el nuevo cambio favorece, como en las parejas heterosexuales, a hijos, hijastros, hermanas, padres y dependientes. El directivo de la Caja comentó, en este caso la Junta Directiva aseguró más bien que iniciará un plazo máximo de 1 mes, ya que se debe capacitar las unidades de validación de los derechos. Según las autoridades de la gerencia médica y financiera de la institución, realizó un estudio sobre el impacto económico y legal que demostró la factibilidad jurídica, que financieramente no existe un riesgo que afecte las finanzas del seguro de salud. La reforma sería únicamente para el seguro de salud, no así, eso sí, para el régimen de pensiones. Así es, en vista de la importancia del tema de hoy, en Matices le damos a conocer los diversos tonos de este tema. Diferentes colores. Diferentes visiones. Blancos y negros. 12:14, don Yashin Castrillo, ¿qué tal? Buenas tardes. Gracias, buenas tardes Randall, buenas tardes Ilse, buenas tardes los que nos acompañan el día de hoy, los que hacen el esfuerzo dentro del contexto de este programa Matices, como bien lo indica el boceto, de aprender, debatir y profundizar, y para ello se requiere una mente abierta, despejada de prejuicios y motivada por esos deseos de aprender, debatir y profundizar. Gracias, Yashin. Yo quiero agradecerle y voy a entrevistar primero, porque sé que tiene un compromiso en unos minutos, a doña María del Rocío Sáenz. Ella es la presidenta ejecutiva de la Caja Costarricense de Seguro Social, que el pasado 9 de octubre finalmente, Yashin, luego de una lucha legal de muchos años, aprobó la reforma al reglamento del seguro de salud. Doña María del Rocío, muy buenas tardes, bienvenida a Matices, gracias por acompañarnos, y cuéntele usted, por favor, a los costarricenses, en esencia, de qué se trata esta reforma al reglamento del seguro de salud. Sí, gracias, buenas tardes, y agradezco el espacio para conversar y que me dieran la cortesía de ser la primera persona en intervenir, porque estoy como entrando de una reunión a la otra, así que me pido disculpas a la vez. Bueno, decirles que el reglamento que se aprobó tiene varios capítulos, digamos, a profundidad y detalle, pero me gustaría rescatar, digamos, 2 aspectos. Uno, que es una reforma que extiende los beneficios y la protección a las parejas del mismo sexo, y que a la vez busca, se hizo una revisión de los artículos para que esta propuesta de revisión, este reglamento que se va a poner en ejecución, realmente tuviera las características de ser un reglamento incluyente, y que tratara de, digamos, que se dé el cambio y el beneficio a las parejas del mismo sexo, pero que estas también no vayan a venir en detrimento de los beneficios de las parejas heterosexuales, es decir, que es para todos. En ese sentido es un reglamento que busca brindar los derechos a todas las personas en las mismas condiciones. Obviamente había que hacer un énfasis en aquellos grupos en los que estos no estaban protegidos, ¿verdad? Y en este caso son las parejas del mismo sexo. Y uno de los temas, digamos, de gran importancia es la necesidad de llevar a cabo un registro
de la convivencia, y que es para la convivencia de todas las parejas heterosexuales y y del mismo sexo. Entonces, en ese sentido, se establece un periodo ahí para ir incluyendo en el registro a las parejas y poder ir extendiendo esos beneficios. ¿Esto por cuánto? Bueno, porque es una acción que cobija todo el territorio nacional, ¿verdad? Y que por lo tanto tiene que haber una gradualidad en la implementación de la protección. Yo diría que en términos generales esos son dos de los aspectos, digamos, que me gustaría llamar la atención en este primer momento de conversación. Gracias, doña María del Rocío, y entendiendo por supuesto que está usted deprisa, nada más le pido unos minutos para escuchar la reacción de doña Yashin, que fue quien inició precisamente esta lucha legal en el 2010, claramente, y aquí yo voy a dejarlo muy claro, cuando doña María del Rocío no estaba en la Caja Costarricense de Seguro Social. Yashin. Así es, en aquel momento, al interponer la acción de inconstitucionalidad en el 2010 contra los artículos 10 y 12 del Reglamento de Salud, que son los que contemplan el beneficio de protección familiar en aquella época para las parejas de distinto sexo que conviven en unión de hecho, no se encontraba al frente de la institución aseguradora la doctora María del Rocío Sáenz, sino la doctora Ileana Balmaceda, durante la administración Chinchilla Miranda, que claramente había determinado como uno de sus objetivos no promover, apoyar, impulsar de ninguna manera, ni legal, ni administrativa, ni constitucionalmente, ninguna disposición práctica o norma que viniera en beneficio de las parejas del mismo sexo. En razón de ello, al rendir el informe correspondiente en aquella época a la Sala Constitucional, la presidenta ejecutiva de la Caja se manifestó en contra y solicitó que se declarara sin lugar por estimar que no existía ninguna inconstitucionalidad en estas normas y que las mismas respondían al espíritu del legislador en atención a lo dispuesto en el artículo 242 del Código de Familia, que es el que viene a regular la unión de hecho. Sin embargo, de frente a una posición distinta en esta materia de la administración de don Luis Guillermo Solís, una vez que se encontraba en vísperas de asumir funciones y habiendo hecho un lobby anterior, retomé esa postura y el 7 de mayo dirigí una propuesta de reforma a la Caja del Seguro Social que incluye, además de lo que ya ha reseñado la doctora María del Rocío Sáenz, lo que pasa es que con una connotación diferente, y ya lo vamos a ver durante este programa, también, y que es esencial y que ha invisibilizado, omitido y excluido la Caja Costarricense del Seguro Social, propiamente su junta directiva, lo relativo al derecho a la pensión por viudez de las parejas del mismo sexo que conviven en unión de hecho, norma que se encuentra en el artículo 9 del Reglamento de Invalidez, Vejez y Muerte. A tal efecto, doña María del Rocío debe recordar claramente que yo interpuse un recurso de amparo porque en un principio, cuando se me notificó el acuerdo del 22 de mayo, del cual hizo mención don Randall, únicamente incluía en esa notificación 3 artículos. Sin embargo, al solicitar adición y aclaración sobre esto, se me indicó que me debía estar a lo resuelto, lo cual no implicaba absolutamente nada. Al interponer el recurso de amparo y contestar el informe correspondiente que solicitó la sala, la doctora María del Rocío sí incluyó en esta oportunidad un apartado cuarto que hace referencia al derecho de pensión por viudez de las parejas del mismo sexo. Sin embargo, para la población, para la prensa y de acuerdo con las palabras que recientemente ha manifestado la presidenta ejecutiva de la Caja, este derecho parece que no había sido incluido en la reforma y además se mantiene una posición de negación respecto al mismo. Doctora Sáenz, ¿usted nos podría aclarar, la pensión no está incluida en la reforma? Sí, básicamente mencionar que cuando se partió, o por lo menos cuando yo asumí a la presidencia ejecutiva de la Caja del Seguro Social, se venía haciendo un trabajo para lo que era el seguro de enfermedad y maternidad, y no precisamente para el tema de pensiones. En la digamos, en la resolución que se tomó, digamos, en el acuerdo que se tomó hace unos meses, en mayo, lo que se solicitó fue el estudio para ver las implicaciones económicas que esto podría tener para el seguro de invalidez, vejez y muerte. Estudio que aún no se ha presentado a la junta directiva. Entonces, realmente lo que se aprobó en esta modificación incluyen los beneficios de invalidez, de enfermedad y maternidad, y el de invalidez, vejez y muerte todavía no ha llegado al estudio
para ver cuál es el impacto económico que tendría esto sobre las finanzas de este régimen. Esto quiero decirles que en la sesión de mayo sí se presentó cuál podría ser el potencial impacto en el seguro de enfermedad y a pesar de ese impacto la Junta Directiva consideró que ese era un impacto que podría ser asumido ahora por el seguro de enfermedad y maternidad. Pero para el tema de vejez y muerte, el estudio económico aún no ha llegado. Doctora, le saluda Isel Martínez. Para ese estudio que usted habla sobre invalidez, vejez y muerte, ¿hay un plazo establecido o simplemente están a la espera en que lo entreguen? No recuerdo exactamente si tenía plazo, tendría que verificarlo, no lo recuerdo en este momento. Doctora, precisamente esto se lo habíamos consultado a José Luis Loría, el directivo de la institución, quien dijo que la caja no lo estaba analizando. Entendiendo sus palabras, supongo que Loría se refería a que la junta directiva no lo estaba analizando en este instante porque, según le entiendo, digamos, hay un estudio en marcha del que supongo usted está atenta para recibir los resultados en la junta directiva. Así es, digamos, primero los estudios técnicos, primero hay que realizar los estudios técnicos y ver cómo se aplican todos los aspectos legales, ¿verdad?, normativos y todo eso. Luego ver el tema económico con base en las categorías que se definan, digamos, de los beneficiarios o los potenciales personas que podrían ser cobijados por eso. Y luego vendría el estudio económico. Son estudios bastante minuciosos y que requieren una proyección actuarial también. Entonces, yo no recuerdo si eso tenía plazo, si eran 3 o 4 meses, no lo recuerdo en este momento, honestamente, pero sería cuestión de revisar el acuerdo de junta directiva. Doña Shin. En realidad, doña María del Rocío, sí tenía plazo, y el plazo era el mismo que se reconoció en el acuerdo inicial del 22 de mayo, porque no se hizo ninguna diferenciación entre el derecho o la reforma de aseguramiento que se estaba solicitando en ese momento y el derecho de pensión, y en ambos se estableció que el plazo era de 3 meses. Sin embargo, es posible intuir que en este caso se requiere de un plazo mayor, pero sí le aclaro que el acuerdo original del 22 de mayo tenía un plazo. Yeshin, ahora bien, ustedes lo que temen... el del 22 de mayo tenía un plazo, pero fue claro que el tema de pensiones, eso es lo que no recuerdo si específicamente se tenía plazo. Ahora usted dice que no se hizo diferencia, pero estoy segura que en la discusión hubo una gran preocupación sobre ese tema y que obviamente no son estudios, digamos, fáciles de hacer, ¿verdad? Requieren un trabajo previo. Precisamente, doctora, es lo que le estoy tratando de aclarar, y entiendo que usted maneja múltiples asuntos y no es exigible en este momento que lo retenga en su memoria. Sin embargo, yo sí, y en este caso, por eso soy bastante claro en indicar que el plazo para los dos derechos, tanto el de beneficio de protección familiar como el de pensión, era el mismo, es decir, de 3 meses, y estaba incluido en el acuerdo. Yeshin, ahora bien, lo que a ustedes les preocupa, y a vos particularmente, que fue el que empezó toda esta lucha legal, es que el tema quede muerto, ¿verdad? Eso es lo que yo intuyo. Bueno, que sea una forma tácita de no verlo y que se muera en el tiempo el estudio. Claro, para empezar, es importante que la vocera oficial, la máxima jerarca... Doctora, sé que va a entrar, si quiere, sí. Adelante, doctora. Sí, no, nada más para decirles que me da muchísima pena, pero tengo que dejarlos en este momento. Yo estaría atenta a cualquier aclaración en otro momento y obviamente a darle seguimiento, y como usted bien lo plantea, el directivo Loría ha estado muy pendiente de ese tema a nivel de la junta directiva, así que con él podríamos darle seguimiento también. Gracias, doctora. Gracias. Nada más una última pregunta de 10 segundos. ¿Usted recuerda quién está haciendo el estudio? ¿Si la gerencia financiera o la gerencia médica? Es que como es de pensiones, más bien es la gerencia de pensiones, sí, y la gerencia financiera. Gracias, doctora. Feliz tarde. Okay. También gracias por sus minutos. Será doña María del Rocío Sáenz, presidenta ejecutiva de la Caja. Yeshin, te preguntaba antes de tener que despedir a la doctora Sáenz, que a ustedes lo que temen, y vos particularmente, es que este tema, digamos, que se haya aprobado ya el tema del seguro de salud y que sea suficiente, digamos, para callar y dejar el de pensiones ahí de lado. Sí, estaba tratando de resaltar, antes de que la doctora María del Rocío aclarara que debía
integrarse a la junta directiva, que es importante para la audiencia, para la población nacional, que por primera vez la vocera oficial de la Caja Costarricense del Seguro Social, su máxima jerarca, en un programa como esta de tanta audiencia, reconozca, lo cual se le ha ocultado, se le ha omitido a la prensa nacional y por derivación directa a la población, que sí se reconoció el derecho a la pensión como parte de la reforma que propuse, porque hasta este momento todas las respuestas de los jerarcas de las gerencias financieras y médicas eran absolutamente evasivas, incluso la misma respuesta que se había dado ante la Sala Constitucional. Sin embargo, y esto es un gran aporte, que a partir de este momento ya pública y oficialmente doña María del Rocío reconozca que sí está dentro de la reforma que propuse y que sí va a ser objeto de reforma el derecho a la pensión, para que se reconozca este derecho a las personas que conviven en unión de hecho, a las parejas del mismo sexo. Ahora, que vamos a precisar durante el programa lo que acaba de manifestar doña María del Rocío, en el tanto y en el cuanto pareciera que ella hace depender o condiciona la aplicabilidad, la exigibilidad, la exigencia, la eficacia y la legalidad de este derecho a un contenido de carácter económico, cuando lo cierto del caso es que, tratándose de un derecho humano, la Sala Constitucional ha sido constante en su jurisprudencia, manifestando y estableciendo que un derecho humano no está condicionado en cuanto a su ejercicio, su aplicación y su vigencia a un contenido económico. Y de eso, precisamente, quien más puede dar fe es la Caja Costarricense del Seguro Social, que un día sí y otro también ve cómo le declaran con lugar recursos de amparo a ciudadanos, especialmente a quienes requieren de la atención médica de esta institución, porque se condiciona un tratamiento médico, medicinas, etcétera, a contenido económico, y la sala siempre declara con lugar aquellos recursos de amparo en donde se reconoce que se debe aplicar este derecho, pero que depende del contenido económico de la caja. No sé si usted tenía alguna pregunta. Ahora bien, sí, gracias, Randall. Ahora bien, ya que se ha planteado todo esto y que se ha excluido el seguro de invalidez, vejez y muerte, ¿qué proponen ustedes hacer de aquí en adelante, entonces? Antes, quizás es importante hacer una reflexión sobre las manifestaciones iniciales de doña María del Rocío. Aquí en Matices, porque últimamente estamos acostumbrados aquí a puras primicias. Aquí en Matices. Mañana salen el resto de medios sin crédito, pero como pasó la semana pasada 4 veces, pero adelante. ¿Sí? Así es. Y esa es la riqueza de consultar a una vocera oficial en vivo, en directo, y no de otra forma. ¿A qué me refiero? Señaló doña María del Rocío al inicio de su intervención que se estaba elaborando un reglamento en relación con el beneficio de protección familiar para las personas del mismo sexo que conviven en unión de hecho. Y mencionó un aspecto que no debe pasar desapercibido, que es muy, muy importante, sobre el que debemos poner la mayor atención, y es la creación, aunque no lo especificó, de un registro de parejas. ¿Qué significa la creación de un registro de parejas? Hagamos un poquito de historia. Recordemos que es en agosto. ¿Registro de parejas del mismo sexo o registro de parejas en general? De ambas. Registro de parejas que conviven en unión de hecho. Okay. Recordemos que es en agosto de 1995 cuando se reforma el Código de Familia y se crea la unión de hecho entre personas de distinto sexo, en agosto. Y es en noviembre cuando la Caja del Seguro Social reforma su reglamento para dar cobertura a este tipo de parejas en su reglamento, que entra a regir en enero de 1996. Déjame nada más ir haciendo paréntesis, porque Yashin es un excelente abogado, pero habla en términos legales, entonces yo necesito ir esquematizando yo. En 95 el Código de Familia dice que cualquier persona que esté en unión libre por más de 2 años, 3 años y conviva de forma pública, notoria, exclusiva y bajo un mismo techo. Okay. De forma pública, notoria, exclusiva y bajo un mismo techo, tienen los mismos derechos que un matrimonio, digamos, que cónyuges. Exacto. En agosto. Eso es en agosto del 95. Okay, del 95. En el 96, la Caja. En ese mismo año, en 1995, meses después, en noviembre. En noviembre, 3 meses después,
reforma el reglamento para incluir dentro del beneficio de protección familiar a este tipo de parejas. A las parejas en unión de hecho, que unión libre era el nombre que se recibía en aquel momento, sí. Entonces, en agosto lo incluye el Código de Familia, en noviembre la Caja dice, como lo acaba de aprobar el Código de Familia, nosotros vamos a darle los beneficios de seguro a las parejas en unión libre, que es que tengan 3 años juntas en unión notoria, pública, exclusiva, pública, bajo el mismo techo. Por más de 3 años, que convivan durante 3 años o más. Ahora sí. Sí. Y entra a regir esta reforma de noviembre en enero del año siguiente, 1996. En aquel momento el estigma, el estereotipo, que ya ha ido desapareciendo en gran medida, que pesaba sobre especialmente la mujer que convivía en unión de hecho con el varón, era el de ser la amante, el de ser la otra, el de ser la querida, y con nombres todavía más peyorativos, que no lo digo porque aquí tengo un menor de edad a mi derecha, pero eran absolutamente descalificativos. Sin embargo, transcurrió aproximadamente 20 años y a nadie se le ocurrió crear un registro de parejas de distinto sexo. A nadie se le ocurrió que más allá de la declaración jurada y el formulario que deben llenar quienes pretendan acceder a este beneficio y convivan bajo este modelo de familia, tenían que crear un registro diferente. Ahora la Caja se plantea la posibilidad de crear un registro de parejas. Esto es, desde mi perspectiva, de muchísima atención y una materia muy sensible. Y lo voy a explicar por lo siguiente, y quizás la lectura no es tan fácil como pareciera para los estudiosos de este tema. Para la población LGBT, especialmente para gays y lesbianas, en el momento actual, darse a conocer públicamente mediante un registro de parejas, similar al registro civil en cuanto a los matrimonios, representa una desventaja que desmotiva el acceso o el eventual acceso al seguro de parejas, porque hay poblaciones muy sensibles, hablo de las que se me vienen a la mente en este momento, quienes se dedican a la educación, maestros de escuela, colegiales, incluso universitarios, quienes se dedican al área de salud, médicos, médicas, enfermeras y todas las distintas áreas, que se verían totalmente expuestos en sus trabajos, en sus profesiones, con su clientela, si existe un registro público y se da a conocer que son gays y que son lesbianas. Esto representa, desde mi punto de vista, lo que se determina en la Convención Interamericana contra todas las formas de discriminación racial que firmó Costa Rica en junio del 2013, la discriminación indirecta. ¿Qué es el concepto de discriminación indirecta tal como está concebido en el artículo 1 de este convenio internacional firmado el año anterior en junio? Es toda disposición, criterio o práctica que represente, que sea aparentemente neutro, pero que represente una desventaja particular para una persona que forme parte de un grupo vulnerable. Evidentemente, esta disposición, esta práctica, este criterio de la Caja Costarricense del Seguro Social de crear un registro de parejas es aparentemente, como lo dice la Convención en su artículo 1, neutro. Es decir, no tendría un efecto directo de carácter discriminatorio en contra de la población gay y lesbiana. Sin embargo, los efectos, los resultados de esta disposición, este criterio o esta práctica son ampliamente desventajosos para gays y lesbianas, por lo que expliqué anteriormente. De manera que entonces esto en la práctica se traduce en una trampa, en una zancadilla, porque por un lado se presenta la actual administración, la Caja Costarricense del Seguro Social, señalando que están en favor de los derechos de las personas del mismo sexo, pero por otro lado les colocan un obstáculo que hace inaccesible para la mayoría de esa población poder hacer uso de ese derecho. Entonces, en esto hay que tener muchísimo cuidado y requiere una lectura con
microscopio. Yashin, pero vamos a ver. Ahora bien, hago aquí la aclaración. Pero en el carnet está quién es el asegurado directo. Pero es un asunto de naturaleza privada, por supuesto. Pero no aparece en el sistema. A eso vamos. Lo peligroso, lo riesgoso de crear un registro es que no se cubra con medidas que garanticen la confidencialidad y el secreto de esa información, porque es comprensible que algunas instituciones tengan algunos datos sensibles de las personas. El domicilio es un dato sensible, sí. El teléfono, cuando no es privado, es un dato sensible. La orientación sexual es un dato sensible. Las creencias religiosas son un dato sensible. Pero estos datos que a veces los ciudadanos estamos forzados a suministrar a instituciones públicas como consecuencia de condiciones para que se realicen determinados trámites y obtener determinados beneficios, están cubiertos por esa confidencialidad y por ese secreto. Entonces aquí no se trata simple y sencillamente de salir alegremente y decir es que vamos a crear un registro de parejas. Es que este registro debe rodearse de protecciones y garantías suficientes que le permitan a las parejas del mismo sexo no quedar expuestas, porque de esta forma constituiría una discriminación indirecta. ¿Qué ocurre? Y lástima que no nos continuó acompañando doña María del Rocío, pero podría hacerlo en una ocasión posterior. Del jueves anterior al momento en que salga finalmente publicado en la Gaceta, va a transcurrir 1 mes, 2 meses. Si en un principio, como se los ofrecía la Junta Directiva, antes de que se tomara el acuerdo el 22 de mayo, ellos me escucharan, podrían evitar muchos errores y muchos costos, y no lo han hecho. En parte por esa actitud arrogante, heterocentrista, según la cual y heteronormativa, los homosexuales no tenemos que aportar nada al mundo heterosexual, porque ellos lo conocen todo y ellos lo saben todo, y nosotros estamos en una escala inferior y debemos subordinarnos a las normas que ellos dictan, porque ni siquiera nos escuchan. Si la Junta Directiva de la Caja atendiera razones y no ocultara, como lo está haciendo en este momento, en qué consisten puntualmente estas condiciones o en qué consiste este reglamento, entonces se le podrían, antes de salir publicado en la Gaceta, hacer observaciones y evitar posibles vicios de legalidad o constitucionalidad que llevarían a plantear acciones de amparo o de inconstitucionalidad. Pero la actitud de la Caja ha sido absolutamente opaca, porque cuando el día posterior, el viernes de la semana anterior, se le solicitó que pusiera a disposición de la prensa y del suscrito esos reglamentos, dijo que no lo haría, que se esperara la publicación de la Gaceta. Entonces eso nos deja en un estado de absoluta indefensión, porque tenemos que esperar, como suele ocurrir también en la Asamblea Legislativa, a que la ley esté dictada, a que se publique, a que esté plagada de errores, para luego corregirlos y remediarlos, cuando debería actuarse de manera inversa. Voy a robarles unos segundos para ir a una pausa comercial, nuestra primera pausa comercial, y regresamos para hablar sobre este punto en particular que ha puesto Yashin Castillo sobre la mesa, que es este registro a parejas en general. Pero Yashin se pregunta si este registro que tienen que hacer las parejas no es una forma de discriminación indirecta por las cuales las personas homosexuales no vayan y se integren o no se aseguren para no estar en esa lista de parejas en unión de hecho. 2:40, vamos a la pausa, regresamos. Estamos con Yashin Castillo, que es el abogado que logra que la Caja Costarricense de Seguro Social extienda el seguro de salud a las parejas del mismo sexo. Sin embargo, ahora inicia una nueva lucha ya anunciada para también el tema de las pensiones. Pero Yashin estaba poniendo algo muy interesante sobre la mesa, Isel, y es que a partir de esta reforma la Caja dice, bueno, sí, pero vamos a hacer un registro de todas las parejas, de las casadas, supongo, de las que están en unión de hecho heterosexuales y unión de hecho homosexuales. Y Yashin plantea si esto no es una forma de discriminación indirecta, porque hay gente que simplemente no quiere dar a conocer su orientación sexual, y si se incluye en ese registro lo estaría
haciendo, Isabel. Y ahí es otra cosa que sería una buena pregunta para hacerle a la gente de la Junta Directiva de la Caja, es si en este registro se va a hacer solo las parejas, porque aquí hay que tomar en cuenta que no solo las parejas homosexuales se verían beneficiadas con este beneficio familiar, que es como le llaman ellos técnicamente en el reglamento que fue modificado, sino también se están beneficiando otros familiares. Entonces, si en este caso, dentro de esta lista irían los mismos familiares o únicamente parejas, es otra de las dudas que también quedan en el ambiente. Sí, ese planteamiento hay que analizarlo de frente al reglamento, que de momento se mantiene en secreto por parte de la Junta Directiva de la Caja. Uno podría en este momento hacer un análisis, pero sobre la base de hipótesis y sobre la base de especulaciones, pero en concreto, y hablando específicamente sobre la materia, no tenemos ese reglamento para poder referirnos a él directamente. En todo caso, resulta muy interesante que, habiéndose reconocido el beneficio de protección familiar a las parejas del mismo sexo, y al mismo tiempo, por derivación directa, en lógica jurídica, reconociendo la Caja que constituimos núcleo familiar, que constituimos familia, que formamos parte de lo que el constituyente 1949 optó por proteger en el artículo 51 de la Carta Magna, extienda este beneficio a los hijos naturales, me refiero con esto biológicos o adoptados, e incluso a los hermanos, etcétera. Entonces, habría que ver cómo, y es por eso que resulta indispensable y esencial tener a la mano este reglamento o esta normativa de carácter reglamentario de la Caja, va a trabajar este tema la Junta Directiva. En todo caso, sí se rescata el hecho de que debe haber seguridad de parte de la Caja Costarricense del Seguro Social en cuanto a los beneficiarios de este régimen, pero para eso ya se había establecido la declaración jurada. Quien falte a la verdad bajo la fe de juramento se expondrá a las sanciones penales correspondientes por incurrir en los delitos de perjurio o falso testimonio, y también el formulario correspondiente. Esto también, que aun y cuando no lo mencionó ahora doña María del Rocío, pero que sus jerarcas sí lo han dicho públicamente, que se está tratando de hacer una especie de implementar una especie de visitas periódicas a los integrantes de la pareja. Habría que ver en qué términos, porque también constituiría una violación al derecho a la intimidad y a la privacidad de las personas. De manera que, en esencia, y es lo que quiero que los oyentes analicen, para que aprendamos y debatamos sobre estos temas, estamos en presencia de una sospecha que antes no existía sobre las parejas que conviven en unión de hecho heterosexuales, pero que ahora surge en contra de las parejas del mismo sexo que conviven en unión de hecho, que se basa en una postura ideológica del Estado, y es la supresión y la exclusión de todos los beneficios que otorga la sociedad a las parejas del mismo sexo, bien en este caso de manera aparente o de manera indirecta, pero no seamos tan confiados ni creamos a pies juntillas de que un avance en esta materia, con las características que se le pretende dar al mismo, representa de verdad que el Estado se ha puesto del lado de las parejas del mismo sexo, que en otras palabras significaría que se ha puesto a tono con la Convención Americana de Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, en otras palabras, que es consecuente con su doctrina y con su política externa de derechos humanos. Esto no es tan así. Sí, pero jugando de abogado del diablo, como asegurado, quitándonos de la mente si son parejas homosexuales o parejas heterosexuales, ¿vos crees que la declaración jurada ha sido suficiente para controlar los beneficios a personas en unión libre? Porque es relativamente fácil, hay que decirlo sinceramente, es relativamente fácil asegurar a alguien que en realidad no vive con uno. Bueno, la Junta Directiva de la Caja ha solicitado informes financieros, informes de la gerencia médica y financiera para poder ratificar el acuerdo del 22 de mayo. Sí, se demostró que no es caro, que más bien ganan porque los dos trabajan normalmente, porque la mayoría no tiene hijos. De acuerdo, ¿no? Ese es un elemento de carácter objetivo. ¿Sí? Entonces, el cuestionamiento que se le debe hacer a la Caja en este momento, ¿cuál es el elemento de carácter objetivo, constatable, con el que ellos cuentan para implementar una política de protección
de los recursos públicos respecto de la política que venía rigiendo. Pero tal vez no hay una tenga lógica, que ver. hay una lógica jurídica, y yo la entiendo, de que los recursos públicos se empleen de la manera más eficaz y más eficiente, y que vayan a quienes deben ir, es decir, que los destinatarios de los mismos sean quienes los reciban y no otros. Perfecto. Pero esto no debe hacerse violando los derechos de intimidad y privacidad. Por eso decía que no es que me opongo en forma absoluta a que exista un registro. A lo que me opongo es a que no sea un registro que esté bajo los cánones de la confidencialidad y el secretismo absoluto. Entonces, no solamente hace falta. ¿Por qué no está bajo los cánones? No lo sabemos, porque como no lo ha dado a conocer la caja, y por eso decía en un momento determinado que la caja, por ejemplo, cuando señala que debe darse un tiempo para capacitar a su equipo de trabajo, para no llamarle empleados, para que atiendan a sus colaboradores, para que atiendan de la mejor forma a las parejas del mismo sexo. Digo, ¿quiénes los están capacitando? Quienes han venido discriminando históricamente a las parejas del mismo sexo, porque esta discriminación se ve todos los días y en todos los hospitales, clínicas, EBAIS y centros de salud de la caja. Es decir, ¿quiénes capacitan a quiénes? Es decir, si no existe una adecuada capacitación de parte de quienes van a capacitar, es claro, y ya se puede anticipar el resultado, que la capacitación va a ser deficiente, va a ser mala. ¿En qué momento, pregunto yo y cuestiono, la Caja Costarricense del Seguro Social se planteó la necesidad en el 95 y en el 96, cuando reformó su reglamento para dar cobertura en el beneficio de protección familiar a las parejas de distinto sexo que conviven en unión de hecho, capacitar a sus colaboradores, a su equipo de trabajo, para atender a aquella población? Bueno, se aprende de los errores. Quizás ellos encontraron que era necesaria esa capacitación. Bienvenido ese aprendizaje. Pero ¿de qué forma se va a implementar? Eso es lo que yo me pregunto. Ahora, en algún momento, si me da la oportunidad, es importante también referirnos puntualmente al tema de las pensiones. Ya casi. ¿Vos tenés una pregunta sí, más con respecto al registro, no sé si hay algún otro país que tenga un contexto similar de Costa Rica y cómo lo han implementado. ¿Qué dicen las convenciones de derechos humanos al respecto? No hay en los instrumentos internacionales de derechos humanos una referencia concreta y específica al registro de las parejas de distinto o del mismo sexo. Cuando se ha dictado legislación en algunos países, ha sido porque se ha creado una figura determinada. Por ejemplo, en España, en un momento determinado, en algunas localidades autónomas, se creó un registro de esta naturaleza. Holanda, en su momento también. Pero en aquel momento era porque existía un registro, porque una ley lo había creado. En este caso estamos hablando previo. Exactamente. ¿Qué hacemos? Sí. Pero las uniones de hecho, ¿cuáles fueron los adjetivos que usaste? Sí, los pública, requisitos: notoria, exclusiva, permanente y bajo un mismo techo. Sí, pero es que vamos a ver, si alguien no quiere que se den cuenta, pero la unión de hecho tiene que ser pública y notoria. A eso vamos. ¿Cómo ha interpretado la jurisprudencia, especialmente los tribunales de familia y la sala primera, en relación con las parejas de distintos sexos, lo que debe entenderse e interpretarse por pública y notoria? Debe ser pública y notoria para el círculo de allegados de esas personas, para su familia, para su trabajo, para sus compañeros de estudio. No se trata de que anden con una pancarta. Entonces, ese círculo tan pequeño, si la relación existe en la realidad, es innegable que aquellos que forman parte de la familia primaria conozcan que existe una relación de carácter afectivo sentimental entre esas dos personas. Sería muy discutible la existencia de esa relación si ese círculo tan pequeño no supiera ni siquiera que existe ese tipo de relación. Pero no se trata de que sea público, que es muy diferente. Por eso es que, aún entendiendo cuál sería probablemente el espíritu de la norma, que es proteger los recursos públicos, esto debe hacerse siempre y cuando no se violen los derechos de intimidad y privacidad y no constituya una discriminación indirecta. ¿Cómo? Resguardando esa privacidad y esa intimidad bajo los principios de confidencialidad y de secreto. Que no se le vendan a protectoras de crédito, por ejemplo. Eso exactamente. Eso es en particular. Y que ninguna persona pueda acceder por medio de su teléfono inteligente, de su tableta o de su computador, como lo hacemos hoy todos,
al registro civil y saber si una persona está casada, con quién, o está soltera o está divorciada. Ya te entendí, el temor es que yo desde mi computadora pueda ingresar a la caja y ponga Yashin Castrillo y me diga la pareja de Yashin es fulano de tal. Ese es el temor que hay con la lista. Exacto. Que eso es lo que constituiría... exista una lista. Exacto. Per se no es que exista una lista, sino que esta sea el acceso a la lista. Pero esta lista no se podría manejar como se manejan los expedientes médicos comúnmente, que son más privados. Debería hacerse así, por eso es que hay que ver el reglamento. ¿Qué espera usted de ese reglamento en este caso? Porque se supone que se van a hacer nada más reformas a ese párrafo. Yo le sugiero respetuosamente a doña María del Rocío que previo a redactar ese reglamento, sí, por favor. Que te llame antes. Bueno, sí, realmente. La caja, vamos a ver, José Luis Loría es un directivo muy preocupado. Sí, de hecho, de la caja y nos oye siempre. Fijo, te está oyendo. Y Roberto Castro es una de las personas que nos oye siempre, que no tiene nada que ver con la Junta Directiva, pero Roberto siempre está muy metido en las cosas de la caja. Hablemos un poquito de la pensión. Vamos a la pausa primero. Vamos a la pausa. 2:56, vamos a una pausa comercial, la última para dedicar el bloque a hablar sobre pensiones. Aquí se plantea, no lo sé, porque no hay un estudio, pero en el caso del seguro de salud había un enorme mito, lo vimos en estos micrófonos meses antes, sobre el impacto económico que va a tener. El estudio dice, no hombre, no tiene nada de impacto económico, no ve que normalmente los dos miembros de una pareja homosexual trabajan, los dos miembros de una pareja de personas del mismo sexo normalmente no tienen hijos, y entonces eso hace que no tengan que andar, digamos, que el seguro de Yashin, por ejemplo, no cuente saltando un montón de gente, y entonces cayó ese mito. En el de las pensiones no sabemos, porque no hay estudio. Se está haciendo en este momento. Sí, esa fue una de las primicias que nos contó hoy doña María del Rocío Sáenz. 2:57, vamos a la pausa, regresamos. Con 3 minutos de la tarde, todavía está lloviendo. Glenn, aquí en San José está lloviendo. En la capital, sí, más o menos. Es que ahora había un aguacero porque se veía desde la cabina Monumental. Sigue lloviendo aquí en la capital. Nomás quiero ver a cuánto estamos. Aquí a veces no nos damos cuenta. Estamos a 21. Estamos un poco 21 grados Celsius. Sí, bueno, estamos hablando con Yashin Castrillo. Hemos hablado de muchos temas hoy, bueno, de un tema en particular, pero con muchos matices, y es del tema de la extensión del seguro de salud a parejas del mismo sexo. Escuchábamos al principio a la presidenta ejecutiva de la Caja, María del Rocío Sáenz, quien nos confirma que la extensión se dio solo en el seguro de salud y no en pensiones. Lo hace por primera vez públicamente, aquí en Matices, pero además nos cuenta que hay un estudio que se está preparando, y ahí tienen una diferencia, digamos, entre doña María del Rocío y Yashin sobre el plazo, pero lo cierto es que independientemente, ya hoy lo dijo aquí, el estudio tiene que... Y que es un estudio amplio, que no solo la parte económica, sino también la técnica y la jurídica. Hablamos con Yashin del registro de las parejas y lo que a él teme que podría convertirse en discriminación indirecta. Pero hablemos de las pensiones. Yashin, decía yo que hace unos meses, cuando nos sentamos aquí a hablar de esta posibilidad que tenía la Caja, se trajo abajo un mito, y la Caja lo aceptó aquí en el programa, que es que no eran costoso para nada, digamos, no impactaba nada financieramente darle el seguro de salud a parejas del mismo sexo. ¿Qué se sabe de darle pensiones a parejas del mismo sexo? Aunque yo sé, previéndote, que me vas a decir que no importa si tiene peso financiero, pero quiero saber si lo tiene. Claro, primero, para que los oyentes retengan en su memoria, porque es un tema novedoso que está incorporado a nuestro bloque de legalidad apenas hace poco más de un año, en junio del 2013, con la firma por parte de nuestro Estado de la Convención Interamericana contra todas las formas de discriminación por racismo. Propiamente en el artículo 1, en el apartado 3, la discriminación indirecta. Eso es muy importante que lo tengan presente. Y va a ser un tema a partir de este momento de discusión recurrente y cotidiana. En segundo lugar, relativo a las pensiones. Recordemos que, hagamos un poco de memoria. Primero, desde el punto de vista normativo. El artículo 10 del Reglamento de Salud define lo que es compañero. Y a partir de la aprobación de la reforma que propuse, esta definición incluye las parejas del mismo sexo que conviven en unión de hecho. ¿Qué es lo que dice el artículo 9 del Reglamento de Invalidez, Vejez y Muerte? Sencillamente señala
remitiendo a estos artículos 10 y 12 del reglamento de salud, que se reconocerá el derecho de pensión y continúa el compañero y tal. Lo que significa entonces que ya está reconocido formalmente. ¿Por qué? Porque si ya se aceptó, se aprobó la reforma de lo que debe entenderse por compañero, y el artículo 9 del reglamento de invalidez, vejez y muerte únicamente señala al compañero como beneficiario del derecho de la pensión por viudez, entonces si ya se reformó el artículo 10 del reglamento de salud, por analogía, por extensión, por lógica jurídica, ya esa reforma operó. Lo que hay que ver es cómo se implementa. La respuesta a la pregunta que usted formula, don Randall, es la siguiente: tan sencillo como esto. Lo único que hay que variar es el orden de prelación de los beneficiarios, de tal forma que si voy a la pareja sobreviviente del mismo sexo se le niega el derecho a la pensión y se le entrega a su mamá, a su papá, incluso a sus hijos, pues se sustituye a estos destinatarios y se coloca en su lugar a quien tiene derecho, que es a su pareja. ¿En qué se ve disminuido financieramente la caja desde esta perspectiva? En nada, absolutamente en nada. De manera entonces que desde el punto de vista lógico-jurídico no representa ninguna merma para los intereses financieros de la caja, y desde el punto de vista de los derechos humanos, basado en el argumento que puse anteriormente, todavía muchísimo menos. Desde el punto de vista normativo, se llega a la conclusión de que ya la reforma operó. Y además, esta misma Convención Interamericana, de la cual hice mención anteriormente, reconocen en su artículo 4, apartado 8, que yo lo había reconocido la Corte Interamericana de Derechos Humanos y también la Sala Constitucional en la sentencia 2315 del 95, que se refería a la colegiatura de los periodistas, que hacen parte del bloque de legalidad tanto las sentencias de la Corte Interamericana como las opiniones consultivas y, por supuesto, los instrumentos internacionales en materia de derechos humanos ratificados por Costa Rica. Este apartado 8 del artículo 4 de la Convención Interamericana citada expresamente señala e incluye dentro de este bloque duro de fuente normativa a la jurisprudencia emanada de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y toda la que ella ha recogido. La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha recogido la siguiente jurisprudencia. En el 2003, en el caso Young versus Australia, la Corte Europea de Derechos Humanos expresa y directamente reconoció el derecho a la pensión por viudez para las parejas del mismo sexo. De manera que no es ningún hecho nuevo. Esto fue posterior a una resolución que también marcó un hito en su momento, que fue la de 1999, también por la Corte Europea de Derechos Humanos, en el caso Tonin versus Australia, la que por primera vez estableció que está prohibido, de acuerdo con la Convención Americana de Derechos Humanos y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, toda discriminación por orientación sexual. A esto entonces se agrega una resolución que tiene el mismo nivel de importancia, y es la del caso Choc versus Reino Unido. En este caso, Choc versus Reino Unido, por primera vez se estableció en forma directa y expresa que las parejas del mismo sexo que conviven en unión de hecho forman una familia y deben recibir los mismos derechos y el mismo trato jurídico que las parejas que están unidas por un vínculo matrimonial. De manera que, haciendo un análisis integral y comprensivo de toda esta normativa, de toda esta jurisprudencia, de toda esta doctrina, se llega a la conclusión que el derecho a la pensión por viudez para las parejas del mismo sexo es un derecho que es imposible no reconocerlo en este momento. Bueno, es interesante lo que Yashin señala, Isel, desde el punto de vista financiero, porque él dice, bueno, es que si no se la dan a la pareja, igual se la dan a la mamá, a los hijos, a los hermanos, a quien sea, es decir, no plantea un impacto cero en las finanzas de la caja. Aquí la pregunta es, si ya don Yashin nos dice que se sobreentiende o se incluye el beneficio de la pensión por invalidez o por viudez a personas con esta reforma que se hizo al artículo 10 y 12, ¿qué pasa si por algún motivo alguno de los estudios técnicos de la caja dice que no se puede dar este beneficio de invalidez? ¿Qué procede aquí según jurídicamente? Claro, anticipando esta situación y otras, por razones de tiempo en este momento no es posible exponer, desde hace mes y medio planteé un contencioso administrativo contra la Caja Costarricense del Seguro Social, precisamente para que fuera en sentencia judicial los tribunales de la República
propiamente la jurisdicción contenciosa administrativa, las que vinieran a resolver estas y otras dudas alrededor de estos temas, para que no quede a la interpretación o a la libre apreciación de los jerarcas de la Caja Costarricense del Seguro Social, sino que sean los jueces de la República los que vengan con absoluta seguridad a delimitar los alcances de estos derechos. Ahora bien, toda esta discusión alrededor de este tema, de la pensión, de la seguridad social, de las parejas del mismo sexo y otros conexos con ellos, se resolverían de una sola vez si se declara con lugar la acción de inconstitucionalidad que en su oportunidad interpuse a finales del año anterior contra la discriminación que existe en el artículo 242 del Código de Familia, la cual prevé o regula la convivencia de hecho de las parejas de distintos sexos, de tal forma que si se declara con lugar, se reconocería con todos los efectos patrimoniales, personales, los mismos derechos que hoy se reconocen a las parejas de distinto sexo respecto de las parejas del mismo sexo, incluyendo todos estos que hoy estamos discutiendo acá. Yashin, yo te digo con eso muy positivo, pero yo no creo que se dé. Te lo digo con toda sinceridad, porque en las ocasiones anteriores la sala le ha desplazado a la Asamblea Legislativa la urgencia con una salvedad, y es que no le pone plazo. Nunca le ha puesto plazo. Le ha puesto plazo a un montón de cosas, pero en esa en particular no le pone plazo. Así es que sí, ese tema es cierto, la sala zanjaría de un solo golpe, pero no creo que lo zanje de un solo golpe, porque te has tenido que acostumbrar desde el 2005. 2006 se resolvió la del 2003. Bueno, sí. En 2006 te has tenido que acostumbrar a ir caso por caso, como 15 o 20 acciones. Sí. Bueno, pero de ahí está el tema. Hay una situación importante, y es que en Colombia se vivió una situación muy similar a la nuestra. Es decir, en su oportunidad se presentó una acción de inconstitucionalidad contra la ley 54/1990 que regulaba la convivencia de hecho de las parejas de distinto sexo. En aquel momento, la Corte Constitucional de Colombia, cuando se presentó esa acción, la rechazó. Se volvió a intentar una acción de esa naturaleza, igual que está ocurriendo en este momento aquí en Costa Rica, 8 años después. Y 6 años después, pero cuando se vino a resolver, que ya llevaban 8 años, la Corte Constitucional en Colombia estableció que debido a la inercia del Congreso, de la Asamblea Legislativa, en dictar aquella ley, ya no solamente se estaban infringiendo los derechos constitucionales de un grupo de ciudadanos pertenecientes a un sector vulnerable de la población, sino que era el mismo Estado de Colombia el que estaba violando esos derechos, ya como una entidad abstracta, como una entidad jurídica. Y es cierto, tengo un optimismo que no puedo ocultar, sí, que no puedo ocultar, y es por los beneficios que podría derivarse de una declaratoria con lugar en este sentido para un sector de la población que ha sufrido tanto y que es tan vulnerable, sin pensar con ello que estamos frente a una fórmula mágica, porque es un proceso que requiere de un proceso, valga la redundancia, de socialización, de culturización. Pero de 2006 a hoy cambió claramente la integración de la Sala Constitucional. No solamente eso, sino que el aporte de la prensa, de medios como este, de personas, de periodistas como ustedes, que difunden desde el punto de vista objetivo, cuestionando también los argumentos que uno propone, ha hecho que la población se eduque, y dentro de esa población los jueces, y ha hecho que haya una mayor apertura hacia temas que cuando los planteé por primera vez en el 2003 eran absolutamente desconocidos. Eso hace prever que exista esa posibilidad. ¿Usted espera ahora bien cuando se publique el reglamento ya modificado de la caja que venga alguna sorpresa? ¿Qué prevé usted? Más que lo que preveo es lo que espero. Yo espero de verdad que las autoridades de la caja se acerquen y que me consulten, y yo con todo gusto, y por supuesto que de manera gratuita y con el mejor gusto, humildemente les ofrezco mi ayuda y el poco conocimiento que tenga sobre el tema, para que juntos podamos realizar un cambio verdadero, real y auténtico, y no simplemente disfrazar de cambio o falsificar la realidad mediante una especie de discriminación indirecta, colocando obstáculos que harían inaccesible
el seguro para personas que realmente lo requieren y lo necesitan. Yashin, de esta sala de 2006 a hoy, me parece que hay 4 magistrados continúan nuevos. Don Ernesto Ginesta, don Fernando Cruz, don Gilbert Armijo y punto. Esos son los únicos 3 que habían en 2006. Sí. Es decir, la mayoría ha cambiado. Está Fernando Castillo, que ese no va a votar por usted lo sabe claramente. Pues don Fernando siempre ha salvado el voto en estos casos. Pero hay 3, Paul Rueda, Nancy Hernández y Luis Fernando Salazar, que se podrían sumar a cualquiera de los otros 3 votos, Ginesta, sí. Armijo o Cruz. Sí, aquí lo importante es que más allá de sus convicciones personales, de sus creencias religiosas, cada uno de estos magistrados hagan la valoración correspondiente de acuerdo con la nueva jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que tampoco existía en aquel momento en el 2006. También hay un paradigma normativo y jurisprudencial que no existía en aquel momento. Cruz, Armijo, Ginesta, alguno de los 3 declaró con lugar esa acción de 2006? Bueno, esta sentencia, el voto Ginesta y un magistrado que no está en este momento, que ya se pensionó, que fue don Adrián Vargas. Don Adrián Vargas la declaró con lugar. Sin embargo, también es importante abonar que no existía la resolución del 24 de febrero del 2012, en el caso Atalárico versus Chile. Y esta es una sentencia muy importante porque viene a establecer parámetros de constitucionalidad en relación y de convencionalidad en relación con los derechos de las parejas del mismo sexo que no existían antes. Y a ello, y sobre ello se ha referido algunos de los magistrados que hemos comentado aquí, indicando que de acuerdo con otra sentencia conocida en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, como el caso del Monacito Arellano versus México, que data del 2006, el principio de convencionalidad, es decir, las resoluciones que dicte la Corte Interamericana de Derechos Humanos son obligatorias para el Estado, aun y cuando no hayan sido parte en el litigio del que se trate. Y esto lo ha expuesto por lo menos 4 de estos magistrados en sentencias que han resuelto sobre este tema. Y esto va a ser piedra angular fundamental para la resolución del caso que estamos comentando, porque el principio de convencionalidad y esta resolución del caso Talarrifo, unido con la Convención Interamericana contra todas las formas de intolerancia y del racismo, y lo que expliqué en relación con el principio de discriminación y el principio de integración de las resoluciones de la Corte, constituyen un paradigma normativo y además jurídico que no existía en aquel momento y al cual necesariamente tendrá que servir como referente para la resolución que interese. A mí me interesa nada más detenerme un momento. Dijiste que vos habías interpuesto un contencioso administrativo contra la Caja. Esto, en términos no jurídicos, es una demanda contra el Estado. Así demandaste es. al Estado, fuiste y demandaste a la Caja. Así es. Fuiste y demandaste a la Caja, ¿por qué? O pidiéndole qué al juez, que lo condene a qué. Recordemos que iniciamos esta conversación con los oyentes y con usted, don Randall y don Ilse, señalando que el acuerdo del 22 de mayo, al que también se refirió la doctora María del Rocío Sáenz, presidenta ejecutiva de la Caja, en la notificación que se me practica contenía 3 apartados, pero que en realidad el acuerdo original contenía 4 apartados. El último de los apartados se refiere a la propuesta que yo había formulado en su oportunidad sobre la pensión, pero es muy vaga, es muy opaca, no es absolutamente clara y requiere de una interpretación. Esta interpretación, anticipando que pueda ser desfavorable contra los intereses de las parejas del mismo sexo por provenir directamente de la Junta Directiva de la Caja, en mi criterio debe ser resuelta por tribunales de justicia, propiamente por la jurisdicción contenciosa administrativa. Entonces se le está solicitando que interprete, mediante una interpretación analógica, que si se reformó el artículo 10 en cuanto a la definición de compañero, el reglamento de salud, que si se dio seguro se dé pensión, automáticamente tiene que darse la pensión. Ok, entonces para decirlo en forma sencilla. Entonces Yashin fue y demandó a la Caja
hace unos meses, previendo que esto que pasa hoy pasara, lo demandó y le dijo a un juez contencioso, por favor condene a la caja a que si lo aplica en Seguro de Salud, lo aplique de una vez a pensiones. Y con carácter retroactivo, que es muy importante. Ok. Y le recuerdo pero a nuestros... se puede, con carácter retroactivo. Sí, ya vamos a entrar en eso, porque le recuerdo a nuestros oyentes que el Tribunal Superior de lo Contencioso Administrativo es la sala primera. Entonces, digamos, en la práctica, Yashin estaría llegando por dos vías. Por dos vías, la constitucional y la primera. y la contencioso administrativo. Señorita Martínez. En este caso, a mí me llamó mucho la atención cuando le preguntamos a doña María Rocío Sanz, a la doctora Sanz, presidenta ejecutiva de la Caja, si se había establecido un plazo. Usted dijo que ya se ha dado un plazo de 3 meses, es decir, que ese plazo ya venció. Sí, ya venció ese plazo. Lo que pero pasa... Yashin decía que entendía que durara más. Sí, Okay. O sea, vamos a ver, siempre y cuando los plazos sean proporcionales, racionales y se hagan de acuerdo con parámetros objetivos, es decir, que no sean indefinidos y por razones que no sean justas ni razonables, no hay ningún problema. Es decir, la misma sala ha establecido, por ejemplo, que para poder acceder a un recurso de amparo por violación al derecho de respuesta, basta que transcurran 10 días desde que se hizo la solicitud al ente público correspondiente y no conteste. Sin embargo, también ha dicho que en algunas oportunidades el carácter de la solicitud que se formula requiere de mayor tiempo. Entonces, si en este caso, doña María del Rocío, y no habría por qué dudar de ella, porque es una persona que está cumpliendo con su trabajo y lo hace de manera leal y fiel, señala que requiere de mayor tiempo para que se le rindan estos informes, pues es prudente también dar un plazo mayor. Ahora bien, en cuanto a lo retroactivo, ¿a qué se refieren con eso? ¿Se puede? Sí, yo lo que estoy pidiendo es que sea retroactivo al momento en que se tomó el acuerdo. Ok. Al 9 de... Al 22 de mayo. Porque ahí hay una... Sí, cuando porque se extendió el beneficio. Es que ahí hay una discusión desde el punto de vista legal. Desde mi punto de vista, cuando se toma un acuerdo firme y ese acuerdo señala que son las 2 últimas palabras con que se cierra el acuerdo el 22 de mayo, acuerdo firme, no se puede suspender su eficacia, su aplicabilidad, su eficiencia, su entrada en vigencia, aspectos que son meramente de carácter logístico administrativo. Bueno, ¿vos no crees en algún momento que lo contencioso, que hay que admitirlo, dura mucho más que lo constitucional, Yashin? Se van a penales, ¿no? La medida, sí, pero digamos, puede ser la medida cautelar, pero el juicio contencioso es muy largo. Bueno, si la sala resolviera... Bueno, depende, ojalá, es que va con acciones. Sí. Es que las acciones son más largas que un... Bueno, ya llevamos un año de esta acción que les he venido comentando a los oyentes y a usted, don Randall, y a doña Ilse, sobre la acción por la unión de hecho. Esta sala, esta configuración, desde que don Gilbert Armijo asumió la presidencia, y hay que resaltarlo, ha resuelto comparativamente, con mucha mayor rapidez, las acciones de inconstitucionalidad de los recursos de amparo en relación con sus antecesoras. Y eso hace presumir que esta acción va a ser resuelta en muy breve tiempo. Sí, muchas gracias por estar con nosotros. Con todo gusto, como reza al inicio del programa, debatimos, profundizamos y sobre todo espero que no solamente nosotros, sino también los oyentes hayamos aprendido, que es de lo que se trata el programa. Gracias, Yashin, estoy seguro porque hubo mucha actividad en redes sociales. Isel, muchas gracias. Hay noticias a esta hora y polémica. Johnny Araya está proponiendo hacerle una estatua a Marito Mortadela. Hay quienes proponen que mejor le den una pensión a la hermana que la cuidó toda la vida y punto. Así es que bueno, está abierto en nuestras redes sociales para que ustedes opinen de este tema. Johnny Araya Monge reaparece en escena y propone hacer una estatua a Marito Mortadela. Esto en primera instancia. En segunda instancia, hemos colocado hace unos instantes una infografía que hicimos hace unos minutos en Noticia Monumental, particularmente Estefanía Colombari, sobre cómo se prepara Latinoamérica para enfrentar el ébola. Así es que ahí está. Hoy a las 7, la tercera emisión de Noticia Monumental. Mañana juega la Celia a las 5 de la mañana. Eso hace que mañana no tengamos primera edición de noticias, pero mañana tenemos matices con un tema que, se lo juro, está candente, pero vamos a contarlo mañana. Como todos los días. Pero contémoslo mañana. Son las 3:25. Feliz tarde. Porque la realidad tiene muchos tonos, matices.